Para esta primera práctica de regresión lineal, vamos a hacer un modelo de regresión lineal simple. Vamos a ocupar la librería Psich, la cual contiene una base de datos llamada Pressure. Esta base de datos consta de 19 observaciones para temperatura medida en grados centígrados y presión medida en vapor de mercurio. Este va a ser un ejemplo muy claro de cuando dos variables están relacionadas pero no siguen una relación lineal. Lo primero que voy a hacer es guardar en un data frame llamado datos esta base de datos. Con el comando head puedo ver las primeras 6 filas. Y con el comando summary puedo ver que mis dos variables están en formato numérico, no tengo valores perdidos. La temperatura va desde 0 hasta 360 grados centígrados, mientras que la presión va desde 0 hasta 806 milímetros de vapor de mercurio. Primero, si hiciéramos una base de datos nueva, tenemos que comprobar si existen datos extremos, si hay valores perdidos y hacer el análisis previo que es parte del módulo 2. Ahora lo siguiente es hacer la comprobación de supuestos. Voy a empezar por la normalidad. Primero empiezo por la temperatura haciendo un histograma. Aquí puedo ver que la variable al menos no tiene datos atípicos, aunque no se aprecia que se forma la característica curva de Gauss. Si hago el histograma para la presión, puedo ver que también tengo un comportamiento un poco extraño. Hay dos barras que están muy alejadas de las demás, pero vamos a ver por qué se debe esto. Solamente hay una barra muy alta que es muy cerca del cero. Lo siguiente es voy a hacer un gráfico de probabilidad normal para la temperatura. Aquí puedo ver que de forma general la temperatura se puede decir que sí tiene una distribución normal, aunque existen algunos puntos que están un poco alejados de la línea recta. Esta distancia no es tan exagerada. Para poderlo comprobar voy a ocupar el test de Shapiro, tomando en cuenta que tengo pocos datos, es una muestra pequeña, son solamente 19 datos. El test de Shapiro me indica un valor P de 0.58, con lo cual acepto la hipótesis nula de que la variable temperatura sí se ajusta a una distribución normal. Repetimos lo mismo para la presión. El gráfico de probabilidad normal para la presión es muy diferente. Aquí sí puedo ver que definitivamente la presión no se ajusta a una distribución normal. Y no es porque existen datos atípicos, sino es por la misma relación entre esas dos variables, la cual no es lineal, pero en un momento lo vamos a comprobar. El test de Shapiro para la presión me indica un valor P de 1.07 por 10 a la menos 5. Aquí acepto la hipótesis alternativa de que la variable no se ajusta a una distribución normal. Para poder estudiar este efecto, ocuparemos transformar la variable, pero eso lo haremos en la segunda parte del video. Para checar la relación entre estas dos variables, hago un test de correlación entre temperatura y presión. Vamos a analizar un modelo en donde la temperatura es la variable predictora y la presión es la variable de respuesta o la variable dependiente, tomando en cuenta que la temperatura influye en la presión. El test de correlación me da un valor P de 0.0001. Es menor que alfa del 5%, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula en el test de correlación indica que la correlación es igual a 0 y la alternativa indica que la correlación es diferente de 0. Este valor P me hace rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. La correlación sí es diferente de 0, por lo tanto sí existe correlación entre estas dos variables. Esta correlación es 0.75. Es un número positivo, lo que me indica que al aumentar la temperatura aumenta la presión. Y al ser 0.7 sería una correlación lineal moderada. El gráfico de correlación entre estas dos variables me da esta razón. Puedo ver que los puntos
Se esperaría que fuera una nube de puntos que asemejaran a una línea recta. En este caso lo que puedo ver es una clara relación no lineal, donde este comportamiento es característico de las relaciones exponenciales. Podemos ver que la variable de temperatura, al incrementándose, también incrementa la presión, pero durante los primeros valores el incremento es mínimo, casi es horizontal, pero entre 200 y 250 grados existe un punto de inflexión en donde la presión comienza a crecer de forma exponencial. Entonces, aunque vamos a hacer la práctica con regresión lineal simple, lo ideal sería hacer otro tipo de regresión, una regresión exponencial o una regresión polinómica. Para hacer mi regresión lineal simple vamos a ocupar el comando LM, que me genera modelos lineales de forma general. Este comando LM también nos va a servir para la regresión lineal múltiple y la regresión logística. Le vamos a alimentar primero quién es mi variable dependiente o la Y, seguido de mis variables predictoras, en este caso solamente es 1. Lo almaceno en un objeto llamado LM1. Si imprimo este objeto me da la fórmula probada y me da los coeficientes de la ecuación de regresión. Puedo ver que el coeficiente del intercepto, es el término independiente, es menos 147.89. Si graficáramos esta recta en un plano cartesiano, el intercepto me indica en qué punto la recta corta el eje Y, que sería menos 147.89. La temperatura es 1.51. Aquí tengo que tomar en cuenta que en este primer modelo ocupo mis datos originales. Para poder interpretar los coeficientes, este 1.51 significa que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, la presión aumenta en 1.51 milímetros. Como las variables están de forma como se ingresaron al modelo, no hay ninguna transformación, se puede hacer una interpretación directa. Si estuvieran transformadas, ocuparía quitar esa transformación, hacer la operación matemática inversa para poder hacer la interpretación correcta. Pero si estuvieran transformados mis datos, me ayudaría solamente a identificar si el efecto existe o no existe. Con el comando summary aplicado a este modelo LM1 puedo ver el resumen completo de la información. Me da los residuales, cómo se distribuyen, pero aquí lo que me interesa es la prueba estadística hecha a cada coeficiente. Para esta prueba se hace la hipótesis nula de que el coeficiente es igual a 0 contra la alternativa de que el coeficiente es diferente de 0. En el caso de la temperatura, el valor P es menor a alfa del 5%, por lo tanto se concluye que este coeficiente es estadísticamente significativo, es diferente de 0. Por lo tanto, sí, la temperatura sí tiene efecto en la presión. Este modelo también me dice que tiene una R cuadrada ajustada de 0.5492, que se interpreta como que este modelo explica el 54.92% de la observación de la variación esperada o observada en la presión. Y este valor P me indica si el modelo es significativo o no. Este valor P es resultado de un análisis de varianza. El ANOVA lo vamos a ver en el módulo 4. Pero aquí lo que se prueba es si el modelo matemático analizado, presión y temperatura, es igual a un modelo donde se contempla únicamente la temperatura promedio y la presión promedio. Como el valor P es menor que alfa del 5%, concluimos que este modelo sí es significativo, es decir, es más preciso o explica más que simplemente ocupar el promedio. Entonces, este modelo como tal nos ayuda a hacer interpretaciones. Si al comando plot le alimentas el modelo LM1, lo que me arroja va a ser mis gráficas para análisis de residuos. Lo que tengo que hacer es, por cada vez que aparezca este comando,
darle Enter para ver el siguiente gráfico. Mi primer gráfico de valores ajustados contra residuos me ayudaría a identificar si existe igualdad de varianzas, pero como en ese caso particular mi variable no sigue una distribución normal y tampoco tiene una relación lineal, porque ya comprobamos que realmente es una relación exponencial, el gráfico tiene esta característica o tiene esta forma muy peculiar. Ese segundo gráfico sería mi gráfico de probabilidad normal. Puedo ver que los puntos están un poquito alejados de la línea recta, pero no son tantos. Por lo regular se vería que mis residuales sí siguen una distribución normal. El siguiente gráfico me ayudará a identificar si mis datos son independientes. Lo que buscaría normalmente es que los puntos estén distribuidos de forma aleatoria. Y en el último gráfico, que se llama residuales contra leverage, esto lo que hace es una prueba de la distancia de Cook. Es una prueba estadística para buscar datos atípicos. Cualquier dato atípico lo que va a suceder es que va a aparecer muy alejado de estas líneas que son como intervalos. Aquí puedo ver que la observación 19 es muy grande. Si me iba a mis datos originales, puedo ver que la observación 19 tiene una temperatura de 806, que es bastante alejado de las demás. Y eso es por la misma característica que tiene la relación de esas dos variables, que es una relación exponencial. Podemos graficar nuestro gráfico de correlación, el que teníamos anteriormente, pero con el comando appline, alimentándole como parámetro el modelo lineal LM1, lo que me hace es graficar la recta de regresión sobre mi gráfico de correlación. Si el modelo es preciso, lo que esperamos es de que la línea recta esté bastante cerca de los puntos. En este caso, algunos puntos sí están cerca, pero la mayoría no. Entonces, este modelo, aunque ya comprobamos que sí es significativo y que la temperatura sí tiene efecto en la presión, no sería el modelo más adecuado. Tenemos una R cuadrada que es significativamente alta, 0.54, pero la relación realmente no es lineal. Me sirve para conocer que la temperatura sí afecta a la presión, pero no va a ser un modelo que me sirva para hacer predicciones precisas. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una predicción de cuál es la presión esperada cuando la temperatura es de 250 grados, lo que haríamos es, para verlo de forma gráfica, ver en qué punto una línea vertical en 250 grados toca la línea recta, que será aproximadamente por encima de 200. Lo podemos agregar con el comando igual con appline, pero como parámetro b igual una línea vertical. Una horizontal será con el parámetro h. Esta línea lo que hace es superponer otra línea recta al gráfico que ya tenía y puedo ver exactamente en qué punto ocurre esta intersección. Será aproximadamente 230 más o menos. El comando coefficients, como parámetro alimentándole el modelo lineal LM1, lo que hace es darme una lista con los coeficientes de la recta de regresión. Si yo quiero acceder solamente al intercepto, le digo entre corchetes el primer elemento de esta lista, que es el menos 147, y con el número 2 la temperatura. Con estos dos valores podemos hacer predicciones a partir de la ecuación de regresión. Por ejemplo, ¿cuál es la predicción si la temperatura es de 250 grados? Aquí ya lo vi de forma gráfica, pero ¿cuál es el valor numérico exacto? Hago este cálculo, lo guardo en una variable y al imprimirlo me dice que es de 230. Según este modelo, a una temperatura de 250 grados, la presión esperada es de 230 milímetros, lo cual es bastante errado porque, aunque en el modelo lineal sería a esta altura, mis datos observados están muy por debajo. Gráficamente se ve que está más o menos como a la mitad, que sería cerca de 100 milímetros. Entonces, la distancia entre el valor observado
y el valor de la ecuación es bastante alto. O sea, el modelo no me sirve para predecir adecuadamente la presión. Si me voy a mis datos originales, aprovechando que son pocos datos, a 250 grados puedo ver que es un número entre 57 y 96. Pero tomando en cuenta que esta relación es exponencial, no será un punto medio entre estos dos valores, sino será un valor más cercano a 57 contra los 230 que obtuvimos con este modelo de regresión. Entonces, este modelo pues no me sirve realmente para predecir. ¿Qué podemos hacer? Aprovechando que no se siguió o no se cumplió la normalidad de los datos, vamos a practicar ahora con transformación de variables. Para hacer esto, voy a crear una copia de mi objeto datos en un objeto llamado datos2 y voy a transformar la presión, la cual fue la variable que no tenía una distribución normal. Voy a aplicar la transformación del logaritmo natural que se hace con el comando log. En ese comando lo que hago es a la misma columna de datos2, solamente de presión, la voy a sobreescribir por sí misma, pero transformada en logaritmo natural. Si hago el test de Shapiro, me dice que el valor P es 0.15, es mayor que alfa de 5%, por lo tanto ahora la variable sí sigue una transformación lineal. Si hiciera un gráfico de datos2 temperatura contra datos2 presión, tomando en cuenta que la presión ya está transformada, puedo ver que la relación exponencial ya no es tan visible como antes, sino que ahora que los puntos ahora sí aparecen más como una línea recta. Con mi variable transformada va a ser un modelo matemático que me permita hacer predicciones. Voy a crear otro objeto LM2 que va a ser un modelo lineal, tomando en cuenta la presión transformada como variable dependiente y la temperatura como variable predictora. Puedo ver mis coeficientes cambian drásticamente. El intercepto es menos 6 y el coeficiente de temperatura es 0.03. Como la variable presión está transformada, significa que por cada grado de temperatura que aumenta la temperatura, la presión aumenta en logaritmo natural de 0.03, porque esa fue la transformación que le aplicamos. El resumen de este modelo me va a decir si el modelo es significativo y también si la presión realmente tiene efecto. El valor P 3.07 para la temperatura me indica que este término sí es significativo, o sea, aunque es un número muy pequeño, 0.03, se le considera diferente de 0. Entonces, este término sí tiene efecto en la presión. Tengo un valor P de 3.07 por 10 a la menos 12. Es un número muy pequeño, por lo tanto este modelo sí es significativo. Y mi R cuadrada ajustada es de 0.9433. ¿Qué quiere decir? Que este modelo explica el 94.3% de la variación observada en la presión. Si recuerdas, en el primer modelo que probamos, la R cuadrada fue de 54%. Entonces, este modelo explica mejor la variación que el primer modelo. O sea, ¿cuál elegiría? El segundo. El segundo explica más la variación, pero debo de tomar en cuenta que la variable está transformada, por lo tanto debo ser muy cuidadoso a la hora de hacer predicciones. Si hacemos el gráfico con la ecuación de regresión, puedo ver que los puntos están más cerca de mi recta de regresión. Va a ser mucho más preciso que el primer modelo. Si quisiera hacer la predicción de cuál es la presión esperada a 250 grados, pues voy a ver dónde se encuentra la intersección de la vertical con el modelo matemático. Aquí puedo ver que se encontraría más o menos en cerca de un 4, tomando en cuenta que la presión está en forma de logaritmo natural. Entonces hablaríamos de logaritmo natural de 4, logaritmo natural de 5.
Los coeficientes de este modelo ya lo habíamos visto, pero aquí están de forma individual. Y para hacer la predicción vamos a hacer lo mismo que con el primer modelo. Para calcular la y, accedo a los coeficientes individuales de mi segundo modelo. Y esto me da que la presión esperada es de 3.87 cuando la temperatura es de 250 grados centígrados. Pero ese término está en forma de logaritmo natural. Para poderlo regresar a sus unidades originales tengo que hacer la operación inversa. En el caso del logaritmo natural, la operación inversa es la exponencial. Vamos a elevar esta y elevada a la y para hacer la operación inversa al logaritmo natural. Y esta operación me da como resultado 48.41. ¿Qué quiere decir? Que a 250 grados de temperatura la presión esperada es de 48 milímetros. En el primer modelo teníamos que la predicción fue de 230, hay una gran diferencia. Pero este modelo, el segundo, es mejor porque si recurrimos otra vez a nuestra información original, a 250 grados podemos ver que está entre 57 y 96. Pero como la relación es exponencial, estaría más cerca del 57. Entonces 48 está mucho más cerca del 57 que el 230. Por lo tanto, este segundo modelo es mucho más preciso y aunque la relación no es lineal, al aplicar la transformación, este modelo sigue siendo preciso y tomando en cuenta que solamente debo hacer la operación inversa, me sirve para hacer predicciones.